Oremos con la lección divina hoy sábado 31 de agosto de 2024, semana 21 del tiempo ordinario, primera semana de Salterio. Oremos, oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a los preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos del 14 al 30. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida que había recibido el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 5. También el de los 2 talentos le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho que pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegándose también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y escondí en la tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, así al volver yo habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle por tanto el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de fuego. Allí será el llanto
y el rechinar de dientes. Reflexión. Hoy el Evangelio nos habla de la parábola de los talentos. Esta parábola está situada entre otras dos parábolas, las 10 vírgenes y la parábola del juicio final. Todas tres parábolas esclarecen y orientan a las personas sobre la llegada del reino. La parábola de las 10 vírgenes insiste en la vigilancia. El reino puede llegar en cualquier momento. La parábola del juicio final dice que para tomar parte en el reino no hay que acoger a los en el reino hay que acoger a los pequeños, no descuidarlos. La parábola de los talentos nos orienta sobre cómo hacer para que el reino pueda crecer. Habla sobre los dones o carismas que las personas reciben de Dios como regalo. Toda persona tiene alguna cualidad, sabe hacer alguna cosa que puede enseñarle a los otros. Nadie es solamente alumno, nadie es solamente profesor. Aprendamos de otros. Una clave para comprender la parábola. Una de las cosas que más influyen en la vida de la gente es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos se imaginaban a Dios como un juez severo que los trataba según el mérito conquistado por las observancias. Esto causaba miedo e impedía el crecimiento de las personas. Sobre todo impedía que ellas abriesen un espacio dentro de sí para acoger la buena nueva, esa experiencia de Dios maravillosa que Jesús comunicaba. Para ayudar a estas personas, Mateo cuenta la parábola de los talentos. La puerta de entrada en la historia de la parábola. Jesús cuenta la historia de un hombre que antes de viajar distribuye sus bienes a los empleados dándoles 5, 2 o un talento, según la capacidad de cada uno. Un talento correspondía a 34 kilos de oro, lo cual es poco. En el fondo, cada uno recibe igual, pues recibe según su capacidad. Quien tiene vaso grande recibe el vaso lleno. Quien tiene el vaso pequeño recibe el vaso lleno también. Luego el dueño se va, sale para el extranjero y queda allí mucho tiempo. La historia tiene un cierto suspenso. No se sabe con qué finalidad el dueño ha entregado su dinero a los empleados, ni sabe cómo va a ser el final. La manera de actuar de cada empleado. Los dos primeros trabajan y hacen duplicar los talentos, pero aquel que recibe uno solo cava un hoyo en la tierra y lo esconde pues él dice que para no perderlo. Se trata de los bienes del reino que se
entregan a las comunidades y a las personas según su capacidad. Todos recibimos algunos bienes del reino, pero no todos respondemos de la misma manera. Rendimiento de cuentas. El primero y el segundo empleados y la respuesta que les da el Señor. Después de mucho tiempo el dueño vuelve. Los dos primeros dicen la misma cosa. Señor, 5 y 2 talentos entregaste. Aquí tienes otros 5 y otros 2 que hemos ganado. Y el Señor da la misma respuesta a los dos. Muy bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Rendimiento de cuentas del tercer empleado. Este llega y dice: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y escondí en la tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. En esta frase despunta una idea errada de Dios que es criticada por Jesús. El empleado ve a Dios como un patrón severo. Ante un Dios así, el ser humano tiene miedo y se esconde atrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que al actuar así, la severidad del legislador no va a poderle castigar. En realidad, una persona así no cree en Dios, sino que apenas cree en sí misma y en su observancia de la ley. Se encierra en sí mismo, se desliga de Dios y no consigue interesarse en los otros. Se vuelve se vuelve incapaz de crecer como persona libre. Esta imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a su comunidad, acaba con la alegría y empobrece la vida. La respuesta del Señor al tercer empleado, esta respuesta es irónica. Dice: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Pues debías haber entregado el dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado lo mismo con los intereses. El tercer empleado no fue coherente con la imagen severa que tenía de Dios. Si se imaginaba a un Dios severo, de aquella manera hubiera tenido por lo menos que colocar el dinero en el banco, es decir, que él será condenado no por Dios, sino por la idea errada que tenía de Dios y que lo deja miedoso, inmaduro. No va a ser posible ser coherente con aquella imagen de Dios, pues el miedo deshumaniza y paraliza la vida. La palabra final del Señor que esclarece la parábola. El Señor manda quitarle el talento y ordena que se lo den a aquel que tiene 10. Y dice: porque a todo el que tiene se le dará
y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí está la clave que aclara todo. En realidad los talentos, el dinero del dueño, los bienes del reino son el amor, el servicio, el compartir. Es todo aquello que hace crecer la comunidad y revela la presencia de Dios en medio de ellos. Aquel que se encierra en sí mismo con miedo a perder lo poco que tiene, va a perder hasta lo poco que tiene, pero la persona que no piensa en sí y se entrega a los demás va a crecer y va a recibir de forma inesperada todo aquello que entregó y mucho más. Pierde la vida quien quiere asegurarla, la gana quien tiene el valor de perderla. La moneda diferente del reino. No hay diferencia entre los que reciben más y los que reciben menos. Todos tienen su don porque su capacidad, porque es según su capacidad. Lo que importa es que este don sea puesto al servicio del reino y haga crecer los bienes del reino, que son amor, fraternidad, compartir. La clave principal de la parábola no consiste en hacer producir los talentos, sino en relacionarse con Dios de forma correcta. Los dos primeros no preguntan nada, no buscan su propio bienestar, no guardan para sí, no se encierran en sí mismos, no calculan. Con la mayor naturalidad, casi siempre sin darse cuenta y sin buscar mérito alguno, empiezan a trabajar para que el don que Dios les ha dado rinda para Dios y para el reino. El tercero tiene miedo y por eso no hace nada. De acuerdo con las normas de la antigua ley, estaba en lo correcto. Y no hacer nada, pues él se mantiene dentro de las exigencias, no pierde nada y no gana nada. Por esto pierde hasta lo que tenía. El reino es riesgo. Aquel que no corre riesgos pierde el reino. Para la reflexión personal, en nuestra capacidad, tratamos en nuestra comunidad de conocer y valorar los dones de cada persona. Nuestra comunidad es un espacio donde las personas pueden desenvolver sus dones. A veces los dones de una persona engendran envidia y competitividad en los otros. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo entender la frase? Porque todo el que tiene, a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Oremos. Esperamos anhelantes a Yahvé. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él nos alegramos de corazón y en su santo nombre confiamos. Del Salmo 33, versos 20 y 21.
Alabado y adorado sea mi amado Señor Jesús por siempre y para siempre. Amén.